Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Oramos para que tú la utilices para tu gloria. Tu palabra hace lo que tú quieres, Señor, en relación a la salvación y la santificación. Confiamos en eso, confiamos en nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo. Y, Señor, queremos abrir y disponer nuestro corazón a la verdad, Señor. Que tu palabra pueda obrar en nuestra vida y que de ninguna manera, Señor, salgamos con el mismo pensamiento que como entramos. Que nuestra mente pueda ser renovada, nuestro corazón, Señor, pueda también vivir y experimentar esto y que lo podamos hacer práctico en nuestra vida. Gracias, Señor, por este pasaje que el Espíritu Santo inspiró y, Señor, gracias porque esto va a traer gran claridad a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Antes déjame mencionarte algunas cosas concernientes al contexto, ya que nunca hemos estudiado este libro, un pasaje así en este último tiempo. Y recordemos que no tenemos idea clara de quién es el autor. Muchos piensan que fue Pablo, otros Apolos, algún apóstol lo habrá escrito. Los destinatarios sí sabían quién les estaba escribiendo, pero por alguna razón el Espíritu Santo quiso velar eso para nosotros. No quiso incluir su nombre ahí, como en otras cartas los vemos, pero lo que sí sabemos es lo que mueve al escritor a componer esta epístola, a dirigirse a los destinatarios. Y es que los destinatarios, la Iglesia de Cristo, estaba retrocediendo en su vida cristiana. Ellos estaban haciendo esto sin tomar conciencia de lo que esto implicaba. Es que es grave para alguien que profesó la fe en Cristo después volver a la vieja vida. Esto es un asunto muy serio. Y la iglesia, en este tiempo, tenemos que matizar un poquito, ¿no? Estaba conformada primordialmente por judíos. Estos judíos se habían desalentado. Habían estado atravesando diferentes pruebas, diferentes situaciones, muy parecido a lo que le pasó a los destinatarios a los que le escribe Santiago, como para que tengamos un paralelismo más claro. Pero ahora como creyentes, como la iglesia, una iglesia conformada por judíos, ¿qué estaban haciendo? Estaban repitiendo los mismos patrones de sus antepasados, de la nación de Israel. Entonces el escritor está viendo esto. A la iglesia le está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Ellos entienden bien lo que le pasó al pueblo de Israel y están minimizando todas las consecuencias que esto trajo sobre la nación. Entonces el escritor se sobresalta y él les va a escribir fuertes advertencias para que no retrocedan. Y algo que tenía que tener en mente el creyente es que no es lo mismo, aunque sea el mismo pecado que la iglesia en este tiempo estaba teniendo, el mismo pecado que la nación de Israel había cometido, aunque sea el mismo fracaso, no iban a ser las mismas consecuencias. De ninguna manera iban a ser las mismas consecuencias. ¿Por qué? Por toda la luz que la iglesia ahora tiene. Uno se puede asombrar cómo Dios ha castigado al pueblo de Israel por su rebeldía, por su desobediencia. Y estamos tranquilos porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero el autor a los Hebreos te deja ver que eso es una mentira. La iglesia tiene más luz. La iglesia no solamente recibió un cuadro representativo de lo que iba a ser la redención. La iglesia tiene a Cristo. Nosotros creemos en Cristo, depositamos nuestra confianza en el Cristo que ya vino, no en la expectativa del Cristo que iba a venir a morir en la cruz, a reinar, sino tenemos toda la imagen completa. O sea, los judíos habían fracasado teniendo simplemente una foto. Nosotros tenemos la sustancia. Y eso es grave cuando vos retrocedes en tu vida cristiana. Si vos lees la carta a los Hebreos, claro, vas a notar ese sentido de gracia, de misericordia para los hijos de Dios, ¿no? Y esa invitación a creer en Cristo. Pero también notás ese juicio severo, ¿no? Para aquellos que se manifestaron profesantes, pero no viven de acuerdo a esa profesión. Porque no hay este es un creyente, pero teóricamente es un creyente, pero su vida no lo demuestra. No, es una mentira esa vida. Entonces, eso es lo que vas a poner una y otra vez. Y lo que hace el autor a los Hebreos es traer todo el peso del juicio de Dios
sobre las personas que viven de esa manera, de modo que nadie quiera retroceder. Cuando vos crees en Cristo, no puedes retroceder. Y además, el argumento principal del autor es, esto es lo mejor. El tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, es el mejor tiempo, es el más privilegiado de toda la historia de la redención. O sea, y esto lo puedes ver también en las palabras de Cristo. ¿Te acordás cuando Jesús exalta el ministerio del lugar que tuvo Juan el Bautista en la historia de la redención? Dice, Él es el más grande de todos los profetas que hubo sobre esta tierra. Nadie fue más grande que Juan. Sin embargo, en el reino, el menor de ellos va a ser mayor que Juan. ¿A qué reino se refiere? A este reino, al tiempo de la gracia. Cualquier creyente tiene, cualquiera de los que estamos acá, vos estás sentado ahí, si has depositado tu confianza en Cristo, podés ser considerado el menor de este reino. Sin embargo, tenés un privilegio más grande que Juan, que él habló del Mesías, preparó el camino del Señor. ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos como iglesia? Es tremendo, hermanos. Así que esto no es para tomar a la ligera. ¿Cómo teniendo todos estos privilegios como iglesia vamos a retroceder? Dice el autor a los Hebreos. No pueden hacerlo. Quizá el corazón del libro de los Hebreos está en el capítulo 6, cuando el autor los exhorta a ir adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual, no retroceder. De hecho, él dice claramente, no somos de los que retrocedemos. Retroceder tiene que ver con alguien que solamente creyó de la boca para afuera, pero que no fue regenerado. Alguien que se ajustó y se acomodó al contexto. Y claro, aunque esta carta fue escrita para creyentes, dentro de la iglesia siempre hay personas que son meros profesantes. Hermanos, esto es una realidad. Vos podés estar sentado en esa silla y ahora ya lo vamos a ver. Y vos abrazaste una forma del evangelio quizá. Quizá te acordás en el momento en que hiciste una oración. Pusiste la fecha en la Biblia o lo tenés anotado en un cuaderno. Pero a lo mejor, al igual que parte de la congregación de los hebreos, no has sido regenerado. Y sabes, no tendría, si el Espíritu Santo trae esa convicción en tu corazón de que no fuiste alcanzado por el evangelio, de que solamente fue una forma externa, no tendría que darte vergüenza confesar y recibir a Cristo y rendirte a Cristo. Porque eso es lo mejor. En el cielo va a haber fiesta. Los ángeles se gozan al ver la salvación. Y la iglesia se goza, aunque esa salvación haya sido depositada en una persona que hace años venía a la iglesia. No importa, nadie se va a asombrar y va a decir, ay, qué vergüenza, tantos años. No importa eso. ¿Qué interesa? Esta es la oportunidad. Entonces, el autor a los hebreos afirma al creyente, le muestra las consecuencias de retroceder. No puede ser esto. No es posible retroceder. Pero también desafía a aquellos que están dentro del contexto, recibiendo todos los beneficios de Dios. Sin embargo, no han creído. Y el capítulo 3 comenzó con una gran advertencia sobre la incredulidad, justamente, ¿no? Y sus consecuencias. Y los versículos que vamos a estudiar nos va a dar cuál es el recurso más importante para luchar contra la incredulidad de nuestro corazón. ¿Y cuál es ese recurso? La palabra de Dios. La palabra de Dios produce todo lo contrario a la incredulidad, ¿no? ¿Qué produce la palabra de Dios? Fe. El oír viene de la palabra de Dios. Así que el creyente necesita afirmarse en la fe. La única manera de vivir su salvación es afirmarse, seguir creciendo y avanzar. Él debe poner en su mente la salvación. ¿Te acordás? Bueno, lo que leíamos en este tiempo en cuanto a la armadura de la fe. Tomad el yelmo de la salvación. ¿El yelmo dónde va puesto? En la cabeza, ¿no? En la cabeza tiene que estar nuestra salvación. Pero la salvación, nuevamente, no ese momento, en mi cabeza está ese momento en que recibí a Cristo. No. En la cabeza tiene que estar el Evangelio. Tenemos que tener una mente centrada en el Evangelio, ¿no? Y sus implicaciones. Y claro, todo esto comenzó en algún momento. Pero parece que solamente a veces relacionamos nuestra salvación con,
todos los pecados que dejé hace 10, 15, 20, 30 años, cómo el Señor me rescató. Y eso es bueno que lo recordemos. Pero la salvación también involucra una realidad presente. ¿De qué pecados el Señor me rescató el año pasado? ¿Qué pecados pude ser salvado el mes pasado? Esta semana, ¿con qué pecado estoy lidiando hoy? Eso es tener el yelmo de la salvación. No es remitirlo a un evento, a un punto histórico en nuestra vida, sino hacer de la salvación toda nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir todo el espectro de nuestra salvación de forma completa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si confiamos en la palabra de Dios. Si ponemos a la palabra de Dios como el recurso más importante. Y eso es la idea central, ¿no? El autor a los Hebreos va a hacer un llamado a confiar en la palabra de Dios como la base más importante y sólida para vivir la vida de fe. Tu vida de fe, tu salvación, no va a ser vivida en toda su amplitud bajo otro criterio que no sea la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es el centro, no te desvivís por la palabra de Dios, no estás viviendo tu salvación en su máximo esplendor. Porque una cosa está ligada a la otra. Así que nuestra actitud a la palabra y cómo respondemos a ella va a dejar ver y va a dejar evidenciado si hay vida espiritual o no. Rendirnos a la voz de Dios, hermanos, es el único camino posible para alcanzar las promesas de Dios. No hay otro. Pero si nos mantenemos escépticos, incrédulos, va a ser para nuestra propia ruina, ¿no? Así que la exhortación de todo este pasaje en realidad es una exhortación a creer en Dios, a confiar en Dios. Y vos me decís, sí, yo ya creí en Dios. Bueno, afirmate en esa salvación. Así que, teniendo en mente eso, ahora sí vamos a dar lectura a estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 4, 11 hasta el 13. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te dije que el autor va a hacer un llamado a confiar en la palabra de Dios para matar la incredulidad del corazón, ¿no? Y así poder avanzar en nuestra vida de fe. Pero nota cómo introduce el argumento. Dice, procuremos pues. Ese pues es la conclusión lógica que resulta del argumento anterior, ¿no? Y en el capítulo anterior, el autor a los Hebreos va a hacer un fuerte llamado a no endurecer el corazón. Va a citar el Salmo 95 reiteradas veces. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurecer el corazón frente a la palabra de Dios. Esa es la clave para la exhortación. ¿Y dónde se da esta exhortación? Bueno, se da en el contexto corporativo de la iglesia, como también lo dice el capítulo 3. Y el capítulo termina mostrando el fracaso de una generación que no le creyó a Dios. Murieron, todos muertos en el desierto por no haber creído a Dios. No pudieron alcanzar las promesas de Dios por causa de la incredulidad y terminaron todos postrados en el desierto. Uno mira al pueblo de Israel y dice, fueron salvos porque simplemente Dios los sacó de Egipto. Pero déjame decirte que eso no es así. El plan para el pueblo de Israel no era solamente sacarlo de la esclavitud de Egipto. Ese era el primer paso para darle toda una salvación, que era introducirlos en la tierra prometida. Pero ellos fracasaron, fueron incrédulos a la palabra. El problema de Israel no es que no hayan podido salir de Egipto. El problema de Israel tampoco radicaba en que no pudieron cruzar el mar, ellos lo hicieron. Tampoco es que no hayan experimentado el cuidado de Dios. No fue que no recibieron los beneficios misericordiosos de la gracia común de Dios. El problema es que no le creyeron a Dios. Se mantuvieron incrédulos ante lo que Dios decía. Por lo tanto, Dios se enoja, se disgusta contra toda esa generación
Y Él juró que nunca iban a poder disfrutar de su gracia especial, de toda la salvación. Así que la incredulidad que guardaban en sus corazones fue lo que finalmente los termina destruyendo, ¿no? Y durante 40 años fueron muriendo uno tras otro sin experimentar la vida de fe. Tantos beneficios, tantos privilegios, pero un corazón tan duro. Acompáñame ahí a 1 Corintios capítulo 10. Pablo también va a poner el mismo ejemplo acá del pueblo de Israel. Fíjate lo que dice del versículo 1 al 2. Hemos estudiado este pasaje hace un par de meses, pero dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. No se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta es la palabra postrados, es una catástrofe, ¿no? Una ruina. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día a 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo el fracaso de Israel, el Señor lo orquestó para que nosotros tengamos un modelo en lo que no tenemos que hacer. Así que el autor a los Hebreos va a decir: procuremos pues. O sea, pongamos toda diligencia en esto. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este texto es muy claro, ¿no? Y en cómo se aplica a la iglesia, ¿no? Te decía, muchos años estamos expuestos a la voz de Dios, pero ¿cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? En el capítulo 4 va a empezar diciendo esto el autor a los Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Hay que temer. Y este es el sentido, ¿no? Mirá, la promesa de Dios de entrar en su reposo, de poder gozar toda su salvación, permanece. Pero quizá algunos que escucharon la buena nueva de esta promesa, que recibieron o tuvieron acceso al Evangelio por años y años, parezca no haberla alcanzado. Se queda afuera, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, el texto nos muestra que debemos recibirla con fe. Nuestra actitud ante la palabra va a ser la marca más evidente, hermanos, para saber si hay vida espiritual o no. Johnny, me gustó todo lo que hablaba en cuanto a la Biblia, ¿no? Todo el esfuerzo de estos hombres por traducir la Biblia. Hoy nos toca estudiarla, no necesitamos traducirla, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto. Tenemos que estudiarla, pero nuestra actitud ante la palabra va a ser clave, no solamente porque la Biblia es buena para nosotros, sino porque demuestra cuál es nuestra identidad, qué es lo que somos. Entonces, nuestra salvación, hermanos, se hace evidente de acuerdo a cómo estamos tratando con la Escritura. ¿Pensaste eso? Tu salvación se va a ver en la forma en que tratas con la Escritura. Y no es una buena salvación o es una mala salvación. O sos salvo o no sos salvo. Esto es así. Para el autor a los Hebreos, el hecho de que Dios haya sacado al pueblo de Israel de Egipto no constituye una marca de la salvación. No constituye eso. Tampoco haber comido el maná es prueba de que son salvos. Puedes hablar de cómo Dios te sustenta y te ha provisto. Eso no es prueba de tu salvación. La columna de nube de día
La columna de fuego de noche tampoco es una demostración salvífica. El hecho de que su ropa y su calzado no se gasten durante tanto tiempo no prueba la salvación, no lo hace. Tanto Pablo como el autor a los Hebreos nos dejan ver la tragedia de un pueblo bendecido por Dios, pero que no le creyó a Dios. No, ¿por qué? Porque no dieron a las Escrituras el valor y el impacto que las Escrituras tenían sobre su profesión, sobre su salvación. Disasociar a las Escrituras de tu salvación y hacerla ver como algo aparte es prueba de que no entendiste el Evangelio. No entendiste esa salvación. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Todos perecieron. Así que el autor a los Hebreos los va a advertir y dice para que ninguno, o sea, nadie, para que nadie en la iglesia experimente esta tragedia. Y acá hay algo importante de señalar, ¿no? Porque la preocupación de este autor no radica en que todos se están por perder. Como el pueblo de Israel, ¿te acordás? Toda la generación de 20 años para arriba murieron en el desierto. Y dice, ¡qué catástrofe! Sin embargo, para el autor a los Hebreos, representan una tragedia. Si una sola persona en la iglesia ha escuchado el Evangelio, pero no tiene una marca tangible de ese Evangelio en su vida a través de la palabra de Dios, es una tragedia. Dice, semejante ejemplo de desobediencia que no te ocurra a vos. Mira, yo no conozco tu corazón, pero el Señor sabe si hace 25 o 30 años estás en la iglesia y abrazaste una forma. Se puede aprender la forma, hermanos, pero no engañes tu corazón. Se tiene que ver en cómo amás este libro y lo vivís. Esa es la evidencia de tu salvación. Claro, no es la causa, ¿no? Pero esa es la forma en cómo vos demostrás tu salvación, como también lo dice Santiago. Jesús comparó al que escucha la palabra, ¿no? Y no le hace caso. ¿Te acordás lo que dice en Mateo 7? Es un hombre insensato, como que construyó una casa sobre la arena. Muy linda la casa. La casa del insensato y del sabio quizá eran iguales. Espectacular. Podíamos ver y nosotros, si te tapan todo abajo, no te das cuenta. Claro, nosotros no vemos si alguien creyó o no creyó desde su corazón, ¿no? Pero al final, esta persona no puso la solidez de toda una vida construida en la palabra, sino en sus propias ideas quizá, en esa casa, pero no en la base, que es lo que Jesús había predicado, ¿no? Mostrando cuáles son las características de aquellos que van a entrar en el reino de Dios, mostrando cómo luchan contra el pecado, cómo se humillan, cómo oran, mostrando todas esas evidencias y principalmente cómo tratan con lo que Jesús habló, con la palabra de Dios. ¿Y cómo terminó el hombre insensato? Dice que fue grande su ruina. Hermanos, no pierdan el efecto de esas palabras. Es una ruina, es un desastre, es un semejante ejemplo de desobediencia. Es una catástrofe si uno solo en la iglesia pasa años en la iglesia escuchando el Evangelio, escuchando la predicación y nunca se rinde a Cristo verdaderamente. Y esto no es cuestión de acumular conocimiento, hermanos. Es cuestión de nuevo nacimiento. Es cuestión de fe. Es creerle a Dios. Es arrepentirme, ¿no? ¿Te acordás la parábola del sembrador? Ahí en Mateo 13, no hace falta que lo busques, yo te lo leo. El versículo 18 al 22 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escuchen esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, aleluya puede decir, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, no hay raíz, sino que es de corta duración. La prueba lo expone. Al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nunca hay fruto. Estos tres corazones representan la forma de incredulidad ante la voz de Dios. Hay variedad
en el corazón incrédulo, ¿no? Cada uno lo puede expresar de diferentes maneras, pero no hay variedad en aquellos que creen la palabra. No cree cada uno a su manera, hermanos. No, yo vivo mi fe a mi manera. Para mí la fe es esto. Eso es una forma de incredulidad. Si hay algo distinto a lo que el texto dice, es una forma de incredulidad, por más que suene lindo. No hay una forma peculiar de vivir la fe. Tiene que ser basado en la palabra. ¿Y cómo es? Fue sembrado en tierra, oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Esa es la persona que tuvo un buen corazón para escuchar la palabra. Así que no hay una manera diferente de evidenciar mi fe. Si yo no estoy llevando fruto espiritual, si la salvación no se hace evidente en mi vida, entonces entra por acá y sale por el otro oído. Y eso es una tragedia para el autor de los Hebreos. Y va a decir, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero fíjate que habla de un reposo específico, no aquel, señalando a qué reposo. El reposo acá significa descansar por fe en las promesas de Dios, apoyar nuestra salvación, no en nuestra propia capacidad y en obras, sino en Dios. El reposo tiene que ver con creerle a Dios. Entrar al reposo de Dios significa disfrutar la confianza perfecta, inamovible de la salvación en nuestro Señor. El reposo tiene al menos dos implicaciones concernientes a nuestra salvación. Tiene que ver con una salvación presente, donde yo hoy estoy descansando en las promesas de Dios, donde yo reposo de cualquier clase de obra para obtener el beneficio de Dios. No necesito hacer algo para agradar a Dios. Ya entré en un reposo porque le creí al Señor. Le creí al Señor. Y ese es el reposo en el sentido presente, pero también tiene una esperanza futura. Cuando miro el futuro, no veo el auto que me quiero comprar o la casa que quiero terminar, sino miro la esperanza real del pueblo de Dios, la salvación completa de nuestra alma, la redención total, donde nuestros cuerpos van a ser glorificados, donde ya no vamos a estar en la presencia del pecado. Y en esa doble implicación, el autor está hablando del reposo, ¿no? Eso es lo que tenemos que procurar, entrar en aquel reposo, vivir toda nuestra salvación presente. El autor, Pablo, en Filipenses capítulo 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación presente tiene que ver con una vida en santidad, con una santificación progresiva en la cual nosotros nos ocupamos. No hay algo más importante para nosotros que la santificación. Así que por eso es de vital importancia que consideremos dentro de este reposo, dentro de nuestra salvación, dentro de creerle a Dios, ¿cuál es la razón para creerle a Dios? Bueno, la palabra de Dios es veraz. Él lo dijo, Él hace esta invitación. Y ya todo esto es suficiente, ¿no? Podemos decir, bueno, ya está, ¿para qué más? Le creo a Dios, entro en su reposo, me afirmo la verdad, tengo una buena actitud ante la palabra, pero ahora el autor a los Hebreos lo que hace es, nos da razones válidas, nos da razones contundentes de por qué es bueno creerle a Dios. Nos va a dar las razones de por qué deberíamos creer en la palabra de Dios. Y va a hablar de la naturaleza de la Escritura. En ese contexto está este versículo, ¿no? Que suena tan lindo y a veces nos perdemos todo eso, lo que hablamos recién. Así que el título en esta mañana son razones para creer la palabra de Dios. Razones para creer la palabra de Dios. Y comienzan en el versículo 12 con esa conjunción porque. Eso nos da razón. Y primero, ¿por qué deberíamos creer la palabra de Dios? Deberíamos creer la palabra de Dios por el poder vivificante de la palabra. Por el poder vivificante de la palabra. Mirá cómo lo dice el texto. Dice, porque la palabra de Dios es viva. En español, la posición de las palabras, por lo general, ¿qué nos indican? Cómo éstas están funcionando, ¿no? De acuerdo a cómo está una palabra, podemos saber si es de quién se está hablando, si es a lo que se dirige y toda la cuestión gramatical. Pero la posición en el texto griego no señala relación entre palabras. Eso está dado por la forma en cómo la palabra está escrita, la formita de las palabras, las letras que usa.
Eso es relación, eso es función. Pero la posición tiene un valor. Y la posición en las oraciones griegas nos marcan énfasis. Y acá tenemos un énfasis posicional, porque ¿saben cómo comienza este texto? Viva, porque la palabra de Dios. Empieza con este adjetivo, viva, ¿no? Que dicho sea de paso, se tradujo como un adjetivo, pero en realidad es un participio, porque tiene una idea verbal. Y es muy importante señalar esto, porque el tiempo nos comunica una acción continua en este participio. Y podríamos decir así: viviente es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece viva. La palabra de Dios está viva. Esto es muy significativo, hermanos, porque ¿te acordás lo que te dije en el contexto? Hay una generación incrédula que murió. Hicieron del desierto un gran cementerio. Todos murieron, perecieron, quedaron postrados, una vida sin sentido. Sin embargo, la palabra de Dios está viva. Viva es la palabra de Dios. Claro, el autor al poner este participio al principio, lo lees y llama la atención automáticamente. Me está hablando de muerte, muerte, muerte. Y de repente aparece la palabra viva. La palabra de Dios está viva, permanece viva. Y esto es una característica de la palabra de Dios, ¿no? Que no ha cambiado. Por el hecho de que el hombre no crea la palabra de Dios, eso no significa que la palabra de Dios haya dejado de estar viva. Esta es una palabra que nunca muere. Mira, hay diferentes lenguas que se consideran lenguas muertas, ¿no? Porque ya no se hablan más. Sin embargo, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios se sigue predicando. Dios nunca se queda sin testimonio. La palabra de Dios está viva. Y no solamente la palabra de Dios es viva, está viva, sino que da vida. Todo lo concerniente a la vida lo ves en la palabra de Dios. El ministerio de Cristo fue fructífero porque el ministerio de Cristo se centró en la palabra, que da vida, es vida. Ahí en Salmo 119, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Sabes cuál es el cuadro acá? Abatida hasta el polvo está mi alma. El salmista se está muriendo. Está dando sus últimos respiros. Cuando usa la palabra polvo, ahí tiene que ver con que va a volver a la tierra, al polvo. Y él dice: mi alma está así. Mi alma se está muriendo. Dios, ya no puedo más. Vivifícame con tu palabra. Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Es vida. En el mismo capítulo, Pedro declara: solo tú tienes palabras de vida eterna. Según Filipenses capítulo 2, el creyente tiene que hacer todo sin murmuración, abrazado a la palabra de vida, a la palabra de vida. Hermanos, nosotros no tenemos un libro muerto. Gloria a Dios por eso. Su palabra está viva, produce vida. Es la viva voz de Dios, pero también vivifica el alma muerta. ¿Te acordás ahí en Santiago 1:18? Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos dio un nacimiento por la palabra de verdad. Así que la palabra es el medio del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo usa las palabras que Él mismo inspiró para regenerar el alma de una persona. Solo por medio de las Escrituras hay salvación. Siempre mencionamos un texto que dice: la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Y eso es la razón de una explicación anterior. Dice: porque como descienden los cielos, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Presta atención, ¿eh? Y producir. O sea, le da vida y hace que esa vida crezca. Así no volverá mi palabra vacía. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y no es para cualquier cosa. Acá hay un doble propósito. Es dar vida y dar crecimiento a esa vida. Eso es lo que Dios quiere. Y en eso la palabra de Dios va a prosperar. Dios provee lluvia para dar vida vegetal, ¿no? Pero provee su palabra para traer vida al alma muerta.
Qué maravilloso, ¿no? ¿Querés ver un cuadro de eso? Acompáñame y Ezequiel, este texto sí, búscalo en Ezequiel capítulo 37. Es un pasaje tremendo de cómo la palabra de Dios da vida. Ezequiel capítulo 37. Dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mira el cuadro, ¿eh? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Acá no había olor. Era un valle lleno de huesos, pero no tenía olor porque estaban muy secos estos huesos. En gran manera, dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza, o sea, predica sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, fíjate. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Claro, Dios quería utilizar esto para una misión específica, pero el punto es este. ¿Van a vivir estos huesos secos? Profetiza sobre estos huesos y que vivan estos huesos. Se generó un ruido mientras él hablaba. Podemos ver el cuadro de Jesús hablando con Nicodemo, ¿no? El viento sopla de donde quiere. No lo ves, no sabes ni a dónde va ni a dónde viene, pero oyes y ves. Se puede ver la salvación por la palabra de Dios. Quizá en esta mañana hay ruido en tu corazón. Dios te está trayendo así, te está trayendo vida. Escucha la palabra de Dios, créela en tu corazón. Solamente tenés que tener fe en la palabra. Dios puede darte vida. Y esa es la experiencia de todos los que han sido salvados, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Por qué vas a permanecer muerto? ¿Por qué tu vida espiritual va a estar muerta? ¿Para qué seguir postergando esto, no? ¿Acaso podés firmar la misericordia de Dios permanente sobre tu vida? ¿No pensás que tu vida, como la Escritura lo describe, depende de su misericordia arbitraria, donde Dios dice, separa tu vida, ya se cortó toda esperanza de vivir? La palabra de Dios da vida. Hermanos, esto es algo que tenemos que recordarlo siempre, ¿no? Nunca olvidemos el poder vivificante de la palabra de Dios. Está vida y da vida. Está viva y da vida. Cuando estamos predicando el Evangelio a alguien que está perdido, que parece no entender, cree en esto. Confía en la palabra de Dios. Es su palabra la que da vida. A veces hasta a uno le parece desubicado, ¿no? Esta persona está con esta situación y yo le estoy predicando el Evangelio. ¡Qué locura! Predicale. ¿Sabes cuál es el único contexto en que da vida? En un corazón muerto. Si esa persona está sin Cristo, el mejor contexto es predicarle el Evangelio. Ese es el mejor contexto.
No busquemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer, hermano. Pero cuando le estemos predicando, nosotros creamos que está viva la palabra. Los textos están vivos. No es palabra muerta esta. Nosotros podemos abrir la escritura, decirle lo que eso significa y eso trae vida al corazón muerto. Es tremendo, hermanos. Así que nosotros tenemos que creer esto. ¿Por qué podemos creerle a la palabra de Dios? Porque está viva la palabra de Dios. No es un libro inerte, ¿no? Entonces, razones para creer la palabra de Dios por el poder vivificante de la palabra. Pero, en segundo lugar, por la obra activa de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es de donde se deriva lo que nosotros conocemos como energía. Energética. Energes es el adjetivo acá. Energes significa actuar, estar en acción. Es un poder en movimiento constante. Podemos pensar en la palabra de Dios como viva, pero muchas veces dudamos de que si esa vida se está produciendo en este momento. ¿Dios está salvando personas acaso? Sí, está salvando porque la palabra de Dios es viva y energética. Tiene un poder activo, constante. Está en movimiento. No está estática. No es algo vivo que está ahí. No, es algo vivo que está afectando la vida de las demás personas. Esa es la palabra de Dios. ¿Te acordás? Ahí Pablo le escribe a los tesalonicenses y le habla de que recibieron la palabra que oyeron y al final va a decir la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa es que se mueve en el corazón de los creyentes. Actúa la palabra de Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Porque nuevamente la evidencia de que uno es creyente es que la palabra de Dios se está moviendo ahí. Se está moviendo en esa esfera. Hay palabra de Dios en tu corazón. Y esta es una palabra que tenemos que desear también. Pedro va a decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Hay nuevamente acción, movimiento, hay crecimiento. No es estancado esto. No hay creyentes estancados 20 años, eso es imposible. Eso es posible para nuestro pensamiento evangélico, pero para el pensamiento escritural, anda a convencerlo al autor a los hebreos de eso. Nosotros decimos cada argumento para justificar un montón de cosas. Para retener, no queremos que las personas se sientan mal, y está bien, es bueno eso, pero a veces se tienen que sentir mal, porque están mal. Entonces, ningún creyente va a crecer en su lucha contra el pecado más de lo que esté dispuesto a comprometerse con la actividad de la palabra de Dios. Nadie. No vamos a poder crecer en luchar contra el pecado si la palabra de Dios no está obrando en nuestro corazón. La acción de la palabra de Dios opera de manera continua en los creyentes que están avanzando en su vida espiritual, ¿no? Y eso es lo que va a terminar trayendo madurez. Es un poder de acción continua. Produce salvación, produce santificación. No dudemos de ninguna de las dos cosas, ¿no? Sigue salvando y sigue santificando como siempre. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Esto es un plan que no va a fracasar. La iglesia de Cristo va a permanecer y va a llegar a las bodas del Cordero preparada, porque esto es una promesa de Cristo. No depende de ningún ser humano. Es una empresa divina. Y es así porque la palabra de Dios está en acción, está en movimiento constante. De manera que si yo no la estudio, no la creo, no la vivo, el problema soy yo, pero Dios lo está haciendo en el corazón de otro. Yo me estoy perdiendo el privilegio y estoy entrando en una posición temeraria, ¿no? En un mero profesante. Si no está orando en tu vida, si decís, pero parece que no pasa nada en mi corazón. Bueno, el problema no es la palabra. El problema es que no le estás creyendo a la palabra. No es por falta de eficacia, de energía, de energes. Es por la dureza de tu corazón, que no quiere parar, que no quiere frenar con el pecado, que no se quiere arrepentir, que no dice, bueno, basta esta mentira, me voy a rendir a Cristo. Basta ya. ¿Sabes qué nos mantiene alejados de la palabra? El pecado. Esa frase famosa, pero creo que hay algunas frases que valen la pena repetirlas, ¿no? Este libro te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Si la palabra está obrando en tu corazón, tenés cercanía. Las dos cosas no funcionan, ¿eh? O hay pecado o hay Biblia, pero las dos cosas no se pueden. O Dios está obrando y quitando el pecado o el pecado está
esclavizando tu vida y quitando la palabra. Pero las dos cosas no. Son verdad, pero no de manera simultánea. Así que si estás cerca de la palabra, ella está progresando en tu corazón y se verá, se va a ver la eficacia. La eficacia es fruto a 100 por 1. La palabra actúa en los creyentes, hermanos. Y esta es una evidencia de que hemos creído. ¿Cuánto ha avanzado la palabra de Dios en tu corazón este último tiempo? ¿Cómo se refleja en mi carácter que estoy aplicando, estoy creyendo en la palabra de Dios? Y ojo, no estoy hablando de cosas místicas, ¿eh? No estoy hablando de experiencias místicas, no, pero yo sentí una experiencia extravagante. No, 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 no. Dios dijo A y yo hice A. Dios dijo que tengo que creer B y yo estoy creyendo B. Eso, simple. O sea, lo que Dios dice lo hago, punto. No, no le busco la vuelta a las cosas. No, yo sé que la palabra está obrando porque... Y empezamos a contar cualquier experiencia, ¿no? No, porque se predicó esto y fui y lo obedecí. Porque quiero aprender esto, lo que se está enseñando y lo que aprendí en el devocional, mira, lo apliqué de esta manera. Así que razones para creer la palabra de Dios, el poder vivificante de la palabra, la obra activa de la palabra, pero en tercer lugar, y esto me encanta, por el alcance insuperable de la palabra. Mientras las filosofías humanas, toda la sabiduría de este mundo no puede avanzar en profundidad en cuanto a las problemáticas del hombre, ¿sabes lo que hace la palabra? Sondea lo más profundo del corazón de las personas. Es tremendo eso. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. La expresión más cortante es una sola palabra en el texto griego, es un adjetivo comparativo. El texto dice que la escritura, en comparación con cualquier otra cosa, tiene más filo. Acá no está diciendo el texto que la Biblia es una espada de 2 filos, ni tampoco que es una espada. Otros textos quizá lo dicen, pero este texto está resaltando el filo. La relación acá es con el filo. El filo de la palabra de Dios es incomparable. Claro, en ese momento, una espada de 2 filos era el instrumento más cortante que se tenía en ese momento. Porque no solo tenía un filo, sino tenía el filo del otro lado. Así que 2 filos. ¿Qué corta más que esto? ¿Qué instrumento humano podía cortar más que la espada de 2 filos? Bueno, nada. Pero la palabra de Dios es muchísimo más cortante que eso. Porque un instrumento humano puede cortar cosas materiales, pero la palabra de Dios, dice el texto, que corta el alma. Llega hasta lo más profundo del ser. Avanza en la vida de una persona donde nadie puede avanzar. Y fíjate cómo él usa una hipérbole. Esto es un recurso del lenguaje, es un recurso exagerado, una exageración está diciendo acá. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los divide, dice. En realidad está utilizando una hipérbola porque no se puede dividir el alma del espíritu. No hay una parte donde empieza uno y termina el otro. Están misteriosamente unidos. No se puede hacer esto. Sin embargo, acá dice, la escritura los divide, los parte. El alcance de la escritura es insuperable. Ya con esto te tenés que... Ya está, no hay otro recurso. No busquemos en otro lado porque si la Biblia tiene el poder para partir el alma y el espíritu, no hay otra cosa que lo pueda alcanzar, que se pueda comparar. Claro, esta capacidad insuperable resalta la suficiencia de las Escrituras. ¿Justamente para qué? Para tratar con los problemas espirituales, los problemas del alma. Uno puede pensar en la psicología, la terapia, la autoayuda, la filosofía, la metafísica, la meditación trascendental, las religiones. ¿Acaso llegan a un escalón de lo que llega a la Escritura? De ninguna manera, ¿no? Las técnicas humanas, todas descubiertas por el hombre, no sirven para nada en relación a la restauración de un corazón. Pero tenemos la suficiente palabra de Dios, la palabra profética más segura, ¿no? Claro, la sabiduría humana pretendió a lo largo de la historia desplazar la suficiencia de las Escrituras, ¿no? Pero toda esa sabiduría humana fue quedando en el olvido. Hubo muchos intentos para quitar la autoridad a la palabra de Dios a lo largo de la historia, pero pasan de modas.
Claro, se van haciendo más sofisticados, pero la palabra de Dios es insuperable. Si tenés la palabra de Dios, tenés todo lo que necesitas para resolver cualquier tipo de problema. No hay más fuera de la palabra. Hermano, no te aferres a otra cosa. No coloques tu esperanza en otra cosa. No pongas tu confianza en una solución que está aparte de la Escritura, ni siquiera que complementa la Escritura. La Escritura es insuperable. Penetra hasta partir el alma. Tienes en la palabra de Dios la herramienta más eficaz para tratar con todos los desafíos que se te presenten en la vida. Ahí está. El recurso es la Biblia. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, es completa. O sea, ya no necesitas agregar más nada. Es completa, que convierte el alma. Y la palabra convierte también puede ser entendida como restaura. O sea, la palabra de Dios es todo lo que necesitas para restaurar el alma. La Biblia es suficiente, hermanos. Esto implica que la vida espiritual de las personas está rota, ¿no? Si necesita ser restaurada. Y está rota por el pecado, ¿no? El problema del hombre no radica en aquellas cosas que sufrió de niño en un punto en el pasado, tampoco en la tristeza que tiene o en su soledad. Todo eso es consecuencia del pecado. Pero eso es la periferia, esa es la consecuencia. La causa es el pecado. Y la Biblia llega ahí, llega hasta ese punto, hasta la raíz del problema, que es el pecado del corazón, que no le permite al hombre adorar a Dios, que es para lo que fue creado, no le permite glorificar para el fin que existen todas las cosas, ¿no? La forma de sabiduría humana trata con los problemas del hombre, pero en realidad ellos creen en una ilusión, en algo momentáneo. Y es como querer ponerle una curita a una extremidad que fue amputada, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Pretender curar un cáncer fulminante con una aspirina. No. Necesitamos creer y afirmar nuestra confianza en la suficiencia de las Escrituras. El mundo puede hablar de soluciones del corazón, como tener una actitud positiva. No pienses en aquellas cosas que te hacen sentir mal. Distrae tu mente, relájate, estás en paz, disfrutá, tomate un tiempo, andate de vacaciones, haz aquellas cosas que te gustan. Y bueno, toda la medicación también que hay que complementar con toda esta filosofía, ¿no? Todo superficial, todo trucho, todo de cartón, no sirve para nada. Ninguna filosofía humana ha ayudado y no podrá ayudar a nadie. Pero claro, muchos que se inclinaron ahí siguen en ese camino viviendo una mentira, y hay muchos que sí fueron decepcionados. Pero te voy a decir algo, nadie jamás, nadie que confió en la suficiencia de la Escritura fue defraudado. Nadie. Todo lo demás, te repito, es trucho, es de cartón. O sea, es como tenés una espada de cartón, ¿viste? Y decís, y tengo la espada más filosa que es la palabra de Dios. Y no, pero yo esta situación necesito recurrir a la espada de cartón. Si tenés el recurso más importante y cortante, que es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de filo, esto es insuperable. ¿Qué libro me puedes leer que sea insuperable a este? Pónganse uno tras otro y abran esos libros. La palabra de Dios es más cortante. Esto es lo mejor que tenemos, es el recurso más valioso. Así que estamos creyendo en la insuperable palabra de Dios. ¿Y cómo lo estamos creyendo? Si lo estamos creyendo es esto y nada más que esto. No lo complementamos con un pensamiento humano, con una terapia, no lo complementamos con la autoayuda, con nada. Es suficiente. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos ha sido dado en este libro. Es la palabra profética más segura, hermanos. Así que vaya si tenemos razones para creer en la palabra de Dios. Por el poder vivificante de la palabra, por la obra activa de la palabra, por el alcance insuperable de la palabra. Pero hay algo que, bueno, esto es, quizá no estamos acostumbrados a escuchar esta cuarta razón, pero por la crítica incisiva de la palabra. Mira el texto, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Es interesante porque la Biblia hace lo que ninguna otra cosa es capaz de hacer. Nosotros no podemos ver lo que está pensando alguien, ¿no? O vos lo puedes ver. No, nadie puede ver los pensamientos de otro. Y mucho menos podemos saber sus intenciones. Podemos saber lo que hizo, pero no por qué lo hizo. No conocemos las intenciones. Hay muchos problemas que se dan en torno a esas dos cosas. Es que este debe estar pensando tal cosa, sí, pero ese es un juicio pecaminoso. No, él hizo esto por esto. Esto es lo que lo mueve. Un juicio pecaminoso. No sabemos ni los pensamientos ni las intenciones de nadie, a menos que esta persona de manera honesta nos lo haga saber. Pero la Biblia dice que discierne. Ahí la palabra discierne es críticos del texto griego. Y hace honor a esa forma de transliteración, críticos, ¿no? Porque critica, lleva a juicio. ¿Qué cosa? A los pensamientos y a las intenciones. La palabra de Dios critica de manera incisiva todo en nosotros. Claro que también trata la conducta, pero no es conductual, ¿no? Sino que trata la conducta desde lo que mueve a la conducta. Se mete con lo que mueve a una persona a hacer lo que hace y por lo que una persona piensa lo que piensa. La palabra de Dios critica todo. ¿Viste esas personas criticonas? No sé si viste, todo critica, no le gusta nada, todo, mira todo, critica, criticón, ¿viste? Bueno, la Biblia es peor que eso. La Biblia es peor que eso. Critica todo, toda el alma de la persona, toda su vida, su conducta, lo que estás haciendo, se mete con tus pensamientos, con tus intenciones, con lo que te motiva a hacer lo que haces. Todo queda expuesto y todo queda criticado. Eso está bien, eso está mal. Eso está bien, eso está mal. Todo el tiempo. La Biblia es eso. Critica. La palabra de Dios no busca hacer sentir bien a las personas. Te dice la verdad. Expone las vergüenzas que queremos ocultar. O sea, expone la debilidad de nuestro carácter. Nos humilla como nadie jamás puede hacerlo. La palabra de Dios es crítica y nadie puede resistir a su crítica. Nadie puede presentarse delante de la palabra de Dios. Bueno, no me criticó. No, sí, te va a criticar. Abrí tu corazón y te va a criticar. Escúchalo atentamente a Dios y te va a criticar. Muchas veces vas a salir alentado de un domingo, del día del Señor, después de ponerte a la palabra, ¿no? El Señor va a traer consuelo a tu corazón y todo eso, ¿no? Pero muchas veces vas a salir devastado, humillado y quebrantado por su crítica, porque el objetivo no es que seamos felices, es que seamos santos. Entonces la crítica no es liviana. Recordad, esto es un filo, atraviesa el alma, va a doler. Es una crítica severa. Nosotros podemos examinar nuestra vida, ¿no? Y la mayoría de las veces no vamos a tener ese pensamiento, esa mirada. No va a haber mucho que cambiar si nos miramos nosotros mismos, ¿no? Pero la Biblia nos va a ver de otra forma. Cuando lees Salmo 19, David era consciente de esto, ¿no? Sabía que había pecados que probablemente él no estaba viendo, que eran ocultos a su vista. Y él les pide a Dios que le muestre. Cuando nos paramos frente al espejo de la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos revela lo que somos, nos muestra la realidad. Leí estas semanas unas líneas interesantes sobre la diferencia entre la Biblia y un psicólogo, ¿no? Un psicólogo. Al psicólogo tenés que contarle todo. Todo cuanto sepas acerca de tu problema, de vos, y le puedes mentir. Y el psicólogo va a operar en base a lo que vos le dijiste, ¿no? Pero a la Biblia no tenés que decirle nada. No le tenés que ir a contar nada. Es más, la Biblia te va a contar a vos acerca de tu corazón. Es la Biblia la que te va a contar. Vos no sabés nada de tu corazón. Yo no sé nada. Yo no sé ni siquiera en mi propio fracaso. No sé qué me falta crecer. Por eso necesito exponerme a la palabra para que me cuente. A ver, Gabriel, ¿cómo estás? Y no tengo que pensar yo cómo estoy. Tengo que ir a la Biblia para que me diga cómo estoy. La Biblia me dice cómo me encuentro espiritualmente. No lo determino yo. Lo determina la Escritura. Así que la Biblia anda sin rodeos, ¿no? Te dirá probablemente lo que no quieres escuchar.
El mundo te va a decir que tu problema nuevamente está en un punto en el pasado, no pudiste superar algo, hay un entorno negativo que te rodea. La Biblia te va a decir que no tiene que ver con el pasado, no es el entorno. Lo que te está matando es el pecado que sale de tu corazón. O sea, el problema sos vos. Eso dijo Cristo, ¿no? No es lo que, entra en el hombre lo que contamina, sino es lo que sale. ¿Y qué sale? Bueno, todos los pecados. Entonces, cuando pensamos en realización personal, ¿eso es lo que me falta? La Biblia te va a decir que eso es vanagloria personal. Es una búsqueda ambiciosa, egoísta. Cuando pensemos en la baja autoestima, que es lo que nos va a decir el mundo, la Biblia te va a decir que sos un orgulloso y que te amás demasiado. Nadie se ama poco, todos se aman demasiado. En estos posteriores tiempos más, vendrá hombres amadores de sí mismos, no con baja autoestima. El mundo te puede decir que sos hiperactivo, tenés déficit de atención, pero la Biblia te va a decir que sos un simple, que vas a recibir el daño porque no estás siendo avisado. Debes prestar atención a la voz de Dios. Vas a pensar que estás aburrido, pero tu problema, te va a decir la Biblia, que es que no tenés contentamiento y estás insatisfecho. No es que estás aburrido, no es un estado de ánimo. Ataques de pánico, no. La Biblia te va a decir que no estás confiando en el Señor y eso te produce afán y es pecado. La Biblia le llama al afán pecado, a la ansiedad pecado. No es una enfermedad, no es un trauma. Trastorno compulsivo intermitente, ¿escucharon eso? La Biblia le va a decir que es ira pecaminosa. Es enojo que hay que erradicar del corazón. Esta sí no la escucharon. Pseudología fantástica. Capaz que Sole sí la escuchó. ¿Sabe cómo le llama Dios a la pseudología fantástica? Mentiroso. Estás mintiendo, no es una enfermedad lo que tenés. Sos un mentiroso y vas a arder en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la verdad de la Biblia. La Biblia te critica. La Biblia está para decirte la verdad, para darte vida. No para que la pases lo mejor que quieras pasarla en tus pecados. Te quiere rescatar del pecado. ¿Escuchaste esa canción que a veces te aparece en un comercial cuando estás mirando un video en internet? Sea lo que sea que estés mirando. Procrastinación. Hasta musiquita pegajosa le pusieron, ¿no? Procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Bueno, según la IA es un hábito de posponer tareas importantes, reemplazándolas por actividades menos relevantes o placenteras, a pesar de saber que esto puede generar consecuencias negativas como estrés, culpa o falta de productividad. No es sinónimo de pereza, sino una forma de evitar estados de ánimos negativos asociados a la tarea, como la ansiedad, el miedo al fracaso o el perfeccionismo. No, eso es pereza y destruye el alma. Eso es lo que te dice la Biblia. Es pereza y destruye el alma, eso es pecado. La Biblia te critica y te va a echar la culpa. No va a buscar la culpa en el otro. No es algo que te pasó. No, sos el culpable. Esto no es una construcción social ni diabólica. Sos la versión más real de vos mismo cuando estás en tus pecados. La Biblia dice que somos pecadores, somos culpables. Y claro, todo lo otro afecta, pero ¿sabes qué? Satanás no es omnipresente. No está hablándole a la mente de todas las personas. Porque si no, le estoy dando un atributo a Satanás que no tiene. ¿Te das cuenta? Así que la Biblia es la que va a criticar tu vida, tu corazón, sin excusas. Abrí un pasaje en Romanos capítulo 3. Tenemos unos minutos todavía. En Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. Ustedes conocen esto, ¿no? ¿Cómo describe la Biblia al ser humano? Bueno, lo describe como culpable, como muerto y como fracasado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿No? Hay más, ¿no? Pero mirá, fíjate, dice, como está escrito, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El contexto acá es judicial. O sea, el hombre se para frente a un juez y el juez dice culpable. El hombre es judicialmente culpable. Ese es el martillo, baja y culpable. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios,
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Te recuerdo que esto es la descripción de la humanidad, no de una persona sola. Y acá podés ver varios matices del cuerpo del hombre, ¿no? Y enfermedades y situaciones que el hombre se está descomponiendo. Pero esto no es una enfermedad, esto es viene un médico y determina qué está pasando acá. ¿De qué está enfermo este hombre? No está enfermo, está muerto. O sea, el médico está diciendo que está muerto el hombre. O sea, el juez dice que es culpable, merece la condena. Se presenta frente al médico y clínicamente lo declaran muerto. Esta persona está muerta. Así que el hombre es culpable, el hombre está muerto, pero después va a hablar de la historia. Fíjate, de quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, la historia del hombre es miserable. Es un fracaso. O sea, piensen en estos tres cuadros, ¿no? El juez, el médico y el historiador. Los tres tienen que dar su opinión acerca del hombre. Si lo dicen con verdad, el juez va a decir que es culpable. El médico va a decir, no es que está enfermo, está muerto, no se puede hacer nada. Y el historiador va a decir, es un fracaso, es un fracaso. Así que, vaya diagnóstico, ¿no? Pero es dura la verdad, pero es la verdad. El hombre no es bueno, no hay nadie bueno. Los niños no son buenos, son malos, nacieron en pecado. No hay nadie inocente. El único inocente, el hombre, la única persona inocente que hubo en esta tierra fue Jesucristo. Porque si no, cualquiera podría morir por nosotros, ¿no? Pero se requería de un sacrificio inocente, puro, sin mancha. Así que nosotros hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. No solo por lo que hicimos, sino por lo que pensamos. Nuestro pecado ofende tanto a Dios como aquel que se está drogando. Nuestro pecado en nuestra mente, ¿no? Ofende tanto a Dios. Por nuestras intenciones hemos ofendido a Dios. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos están mal. Así que la escritura es eficaz porque apunta al corazón del problema, la mente y las intenciones. ¿Quién puede escapar a esta crítica poderosa de la palabra de Dios? ¿Quién puede abordar este problema en el hombre? Nadie. ¿Por qué entonces debemos creer en la Biblia? Porque nos dice la verdad que necesitamos conocer, ¿no? Todos necesitamos la verdad nos salva, la verdad nos santifica, la verdad es la única manera de mostrar amor real a alguien, no mostramos amor sin la verdad. La verdad es lo que predicamos en este mundo que está cargado de mentiras. Creen mentiras, les predicamos la verdad, necesitamos la verdad. Es la verdad de Dios la que tiene que estar en nuestra mente. Debemos saturar nuestra mente con la verdad. Y debemos aceptar la crítica sincera de la palabra de Dios. Su crítica siempre va a apuntar a destruir nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra idolatría. ¿Para qué? Para que el pecado no nos destruya a nosotros. ¿Te das cuenta? Ahí está el amor de Dios. No permite que el pecado te termine destruyendo, sino que la palabra de Dios te va a mostrar el pecado para destruir el pecado. Por último lugar, no solamente el poder vivificante de la palabra, la obra activa de la palabra, el alcance insuperable de la palabra, la crítica incisiva de la palabra, pero también el juicio inevitable de la palabra. Este último punto, te dije que el otro me encanta, este me da temor, es realmente temerario. Debemos creer hoy a la palabra, hermanos, aceptar su crítica incisiva para nuestro bien, porque de todas maneras vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Bueno, hoy no abro mi corazón a la crítica, pero en un momento no va a tener opción. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Acá la presencia de la palabra representa la presencia de Dios, ¿no? Es inútil escondernos al escrutinio de la palabra. Pretender esconderse de Dios. La expresión, ¿te acordás del libro de Apocalipsis cuando Jesucristo le escribe a la iglesia? Dice, yo conozco tus obras, ¿no? A todas las iglesias les dijo lo mismo. En parte eso trae consuelo. Saber que Dios conoce cada cosa que hago por amor a su nombre y que cada cosa va a tener su recompensa, eso me trae consuelo, aunque nadie más lo sepa, ¿no? Pero hay otro sentido que tiene yo conozco tus obras. Lo sé todo. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que has hecho, yo conozco lo que pensás y tus intenciones. Conozco todo.
Así que no puedes ocultarme nadie. Sé que nadie más sabe eso, pero yo sí. Y al que ofendiste fue a mí, el principal ofendido. Presencié todo, estuve ahí en ese momento. Vi lo que pensabas. Escuché a gritos tus intenciones. Acá el sentido es que en un momento todo se va a hacer manifiesto en su presencia. Esta parte no intenta dar consuelo o afirmarnos en una confianza, sino que lo que hace esta parte de las palabras es traer temor sobre los que escuchan. O sea, cuando te encontrabas con esto, lo leías, decís, pero un día todo se va a revelar. Yo hoy puedo decir que sí, yo creí en Cristo, yo sí, creo. No doy fruto, pero creo. Bueno, seguí con ese pensamiento, seguí así, que un día Dios va a revelar, Dios va a revelar. Todo va a quedar desnudo y abierto. Recordá que el autor está tratando de persuadir a los oyentes a que su profesión de fe sea genuina, que le crean a Dios, que no aparenten fe, que su fe no sea fingida, porque finalmente se va a saber la vida, las motivaciones, todo. Alguien dijo, ¿qué pasaría si se pudieran leer todos los pensamientos que tuviste la última semana, ¿no? Acá, lo proyectamos y se lee todo, ¿no? Y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Cómo comprometería eso nuestra imagen, ¿no? ¿Cuántas explicaciones tendríamos que dar después? Y vamos a suponer que eso pase. Va a ser terrible, ¿no? Si es que eso pasa acá. Pero eso no es ni una décima parte de lo que va a pasar cuando la Escritura en el juicio nos exponga. Va a ser una vergüenza terrible eso. La Biblia habla de pérdida, aún para los que son salvos, no pérdida de salvación, sino de pérdida de recompensa. Y dice, no van a tener recompensa, no, sufrirán recompensa. Es algo que se va a sufrir. Juan dice que se purifiquen, que luchen contra el pecado, para que en su venida, ¿qué? No nos alejemos de él avergonzados. Son palabras incómodas esas. En su venida, alejarse, esa palabra alejados, suena más que te vas al infierno, parece. Pero es que nosotros no tenemos idea a veces de lo que es el tribunal de Cristo. No tomamos conciencia de eso. Como creyentes. Claro, el juicio del gran trono blanco es el que van a experimentar aquellos que no conocieron a Dios. Pero el tribunal de Cristo no es que va a ser, vamos a reírnos en ese momento. Vamos a estar con un corazón tan arrepentido por no haber confesado el pecado, por no habernos expuestos ante la palabra, por no haber tomado las decisiones a tiempo, por no habernos comprometido con la verdad que habíamos entendido. Va a ser terrible. Dios conoce todo, hermanos, y su palabra así lo expone, ¿no? No se tiene que forzar, Él conoce todo a cada persona, ¿no? Y dice, antes bien todas las cosas están desnudas. Y la palabra desnuda es gimnasio. ¿Te acordás que los atletas corrían con la menor cantidad de ropa posible? Pero vos pones a un atleta preparado para correr en un contexto donde no es la carrera. Y eso trae vergüenza. Porque no está ahí en ese contexto. No puede ir así, de esa manera. La gente tenía pudor. Mundialmente había pudor. Era diferente. Estaban bien vestidos. Así que si vos agarras a un atleta y lo ponías en un contexto donde no era el deporte, era una vergüenza. Bueno, esto es así. Un día vamos a pasar vergüenza si no nos exponemos a la palabra. Si no confesamos nuestro pecado, ¿no? Y la segunda parte es todavía peor. Dice, y abiertas, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra abiertas ahí es el verbo griego traquelizo, de tráquea, de la tráquea, y tiene varios usos, ¿no? Era utilizado por ejemplo, es inclinar el cuello hacia atrás, hacia adelante, es mostrar el cuello, es poner el cuello ahí. Y así se hacía con los animales que iban a ser sacrificados. Pero el uso más bien que le está dando Pedro acá es un luchador que está agarrando del cuello a alguien, lo está ahogando, lo está apretando. Y así va a ser el juicio, la rendición de cuentas, la gran rendición de cuentas, no el martes y el jueves, la gran rendición de cuentas.
si es que no estás creyendo a la palabra de Dios. Va a ser algo terrible, algo que te va a ahogar. Entonces, yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque uno piensa hoy en la confesión, Efesios dice, Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y uno le cuesta, ¿no? Exponer el pecado, tratar con el pecado del corazón. Y uno dice, bueno, yo le confieso a Dios nada más. Y la Biblia dice que tenemos que confesarnos unos a otros. Y ahí hemos visto bastantes textos en cuanto a eso. Pero, ¿qué es ruborizarme un poco acá en la tierra, pero no estar ahogado cuando Cristo me pida cuentas? Perder todas las coronas, perder todo, toda una apariencia, toda una forma externa de piedad, pero nada real, nada sustancioso. Puedo hablar mucho, podemos decir un montón de cosas, pero al final la palabra no hizo un efecto en nosotros, no trajo madurez real. No le creímos a la palabra. O sea, vos podés comparar lo que es juntarse con uno o dos hombres y abrirle tu corazón en cuanto al pecado, o las mujeres entre ellas y abrirle el corazón y decir, estas cosas me están costando, y orar juntos, llorar juntos, estudiar la escritura juntos y ir avanzando en el pecado, a dejar eso oculto en el corazón y después decir, bueno, al final, ¿qué no se va a descubrir? Qué engaño, ¿no? Qué engaño. Dejar de recibir el beneficio de la misericordia de Dios, porque dice, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Confesad vuestros pecados, porque Él es fiel y justo, o sea, Él es fiel. Dejar de recibir los beneficios de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios, para cuidar una imagen temporal acá en esta tierra. Sí, quizá va a haber consecuencias, ¿no? Al exponer el pecado, pero es algo pasajero, temporal. Pero voy a tener una corona para ofrecerle a Dios en su gloria. O sea, es tener esa victoria. Pablo decía, corráis de tal modo que alcancéis el premio. Es algo que tenemos que asirnos de eso, ¿no? Abrazar eso. Así que, hermanos, estas son las razones por las cuales tenemos que creer en la palabra de Dios. En primer lugar, por el poder vivificante de la palabra, por la obra activa de la palabra, el alcance insuperable de la palabra, la crítica incisiva de la palabra, pero el juicio inevitable de la palabra. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por la naturaleza de tu palabra, porque está viva, Señor, porque esto se escribió hace 2000 años y todavía sigue confrontando nuestro corazón, Señor. Gracias porque está en movimiento, no ha cesado de actuar. Es eficaz, Señor. Gracias también porque en tu palabra tenemos el recurso insuperable. No necesitamos nada más, Señor. Tu palabra tiene el filo que todos nuestros problemas necesitan, con el que nuestro pecado tiene que ser cortado, Señor. Muchas veces nuestras débiles obras o intenciones no pueden cortar con el pecado, pero tu palabra sí, Señor. Te agradecemos también, Señor, porque tu palabra critica nuestra vida, Señor. Nos muestra lo malo que somos, Señor, cuánto nos falta. Nos alienta también, pero este texto dice que nos critica, Señor. Y quizá no estamos acostumbrados a sentirnos mal al leer tu palabra, pero eso es la crítica también, Señor. Es una tristeza de arrepentimiento, como decía el apóstol Pablo, Señor. Una tristeza que al fin es una buena tristeza, que produce arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a verlo así también, Señor. Y gracias porque tú hoy nos das una oportunidad, Señor, de abrir nuestro corazón, de tratar con el pecado, de exponernos a tu palabra. Porque al final todo va a estar desnudo y abierto, todo va a estar ahí. Nuestro cuello va a estar preparado, Señor. Y realmente queremos tener victoria, queremos obedecerte, queremos llevarte gloria a ti, honor, honra, Señor, a través de vida que hoy te obedezcan, Señor, y que podamos disfrutar de las recompensas eternas, de todo el fruto, todas las coronas que tú vas a traer. No queremos, Señor, ahí tener esa expectación de vergüenza o, Señor, en parte, Señor, sabemos que tú nos vas a consolar, pero qué triste igual, Señor, experimentar eso, no haber vivido para tu gloria, no haber sido puestos a tu palabra. Y oramos, Señor, finalmente
por personas, Señor, que en nuestra congregación se mantienen distantes del Evangelio. Oramos para que tu Espíritu les dé vida, para que tu Espíritu los pueda vivificar. No hay otra esperanza, Señor. Tu Espíritu, Señor, que utiliza tu palabra es lo que les va a dar vida, Señor. Y oramos, Señor, para que haya fe y arrepentimiento, Señor, y que pueda ser una persona más que glorifica tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por la atención de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.